Hola y bienvenidos a nuestro canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para estar al día con las noticias más recientes y actualizadas. En los rincones más silenciosos de la memoria, donde las palabras rotas siguen resonando como ecos lejanos, la historia de Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan se despliega como un drama que nunca terminó de escribirse por completo. Sus miradas, alguna vez capaces de completar las frases que nunca pronunciaban, ahora parecen perdidas en un tiempo que ambos intentan olvidar, pero que de alguna manera insiste en regresar, como un susurro constante en medio de la noche. No hubo despedidas definitivas, solo pausas dolorosas, heridas abiertas y Kumleler KRK, Kumleler que aún hoy se niegan a cerrarse. Todo comenzó mucho antes de que los rumores, las miradas ajenas y la presión de la fama se colaran entre ellos. Al principio, compartían una sintonía que no necesitaba explicación, una complicidad natural, tan espontánea y tan intensa que incluso quienes los observaban desde fuera podían percibir la energía que surgía entre ellos. Esla, con su determinación silenciosa, y Halil, con ese equilibrio entre serenidad y pasión, formaban un dúo que parecía destinado a algo más grande que cualquier guión. Era como si la vida, por un momento breve pero poderoso, los hubiera elegido para encontrarse. Pero el destino tiene una forma peculiar de poner a prueba incluso los vínculos más fuertes. Los calendarios saturados, los proyectos que los obligaban a separarse y las expectativas del público comenzaron a teñir de dudas lo que antes era certeza. Cada mirada que evitaban, cada palabra que quedaba sin decir, añadía un ladrillo más al muro invisible que se construía entre ambos. Y, sin embargo, incluso en medio de esa distancia creciente, había una corriente subterránea de emoción que no podían controlar del todo. Las grabaciones, a veces interminables, se convertían en escenarios donde la realidad se mezclaba peligrosamente con la ficción. Cuando interpretaban escenas cargadas de emoción, nadie sabía con exactitud cuánto pertenecía al guión y cuánto provenía de aquello que intentaban ocultar. Sus manos temblaban ligeramente al rozarse, sus miradas se extendían un instante más de lo necesario. Y aunque ambos intentaban mantener la profesionalidad, había algo profundamente humano que los traicionaba una y otra vez. Con el paso del tiempo, la atmósfera comenzó a volverse densa. Los silencios ya no eran cómodos, sino tensos. Las sonrisas ya no eran espontáneas, sino medidamente calculadas. Todos alrededor notaban que algo había cambiado, aunque ninguno de los dos estaba dispuesto a ponerle nombre a ese cambio. Porque admitirlo significaba enfrentar una verdad que les aterraba. Aquello que los unía también tenía el potencial de destruirlos. Una noche, después de una larga jornada, Esla se encontró sola en su camerino, mirando su reflejo en el espejo iluminado. Sus ojos mostraban un cansancio que iba más allá de lo físico. Era la fatiga de quien intenta ser fuerte cuando todo en su interior clama por derrumbarse. Las preguntas sin respuesta se amontonaban en su mente. ¿En qué momento las cosas se habían complicado tanto? ¿Por qué cada intento de acercarse a Halil terminaba en un malentendido, en un gesto cortante, en una palabra dicha con demasiada dureza? Halil, por su parte, caminaba de un lado a otro en silencio, con los puños cerrados y los pensamientos atrapados en un torbellino que no lograba detener. Sabía que había actuado con frialdad, que había dicho cosas que nunca debió decir. Pero también sabía que el miedo, esa sombra persistente, había tomado decisiones por él. Miedo a perderse a sí mismo, miedo a decepcionarla, miedo a que la historia terminara antes siquiera de comenzar realmente. El conflicto entre ellos no era un simple malentendido pasajero. Era el resultado de expectativas no expresadas, emociones reprimidas y una vulnerabilidad que ambos se negaban a mostrar. Pero irónicamente, esa misma vulnerabilidad los mantenía unidos. Porque en el fondo, ninguno de los dos había dejado de sentir. Ninguno había apagado por completo la llama que encendieron sin querer. Aún así, el tiempo no se detuvo para esperarlos. Las oportunidades profesionales crecieron, los caminos comenzaron a bifurcarse. Cada decisión marcaba un paso más hacia una distancia que parecía definitiva. Pero incluso cuando intentaron seguir adelante, sus corazones seguían regresando, buscando en los recuerdos los fragmentos de una historia incompleta. Las redes sociales se llenaron de teorías, especulaciones y comentarios que, lejos de ayudar, solo profundizaron las grietas. Algunos afirmaban que entre ellos había un amor imposible. Otros aseguraban que la tensión era puramente profesional. Pero nadie conocía la verdad completa, porque esa verdad solo vivía en los ojos de Esla y Halil.
Nadie podía entender el peso de sus silencios, la fuerza de sus miradas o el valor que requería cada paso que daban para alejarse. Sly intentó encontrar refugio en su trabajo, dedicándose con una disciplina férrea a cada nueva escena, a cada nuevo proyecto. Sabía que debía mantener el enfoque, que el pasado no podía definir su futuro. Y sin embargo, había momentos fugaces, una canción que sonaba de repente, una conversación escuchada a medias, un recuerdo que regresaba sin permiso, en los que el nombre de Alil se colaba en su mente como una punzada inevitable. Alil, por su parte, enfrentaba sus propios demonios. Intentaba verse fuerte, confiado, seguro. Pero por dentro la soledad comenzaba a pesar más de lo que admitía. La ausencia de esas conversaciones sencillas, de esas bromas improvisadas con Sly, de esas pequeñas complicidades que alguna vez llenaron sus días, se convertía en una especie de vacío que ninguna otra persona conseguía llenar. Hubo un día, meses después de la separación silenciosa entre ambos, en el que el destino volvió a cruzarlos. No fue un encuentro planificado, ni uno especialmente cómodo. Fue uno de esos momentos inesperados que la vida organiza sin previo aviso. Se miraron, y en ese instante los recuerdos cayeron sobre ellos con una fuerza abrumadora. No había palabras suficientes para describir lo que sintieron. Entre nostalgia y dolor, entre ternura y arrepentimiento, sus ojos dijeron lo que sus labios no se atrevieron a pronunciar. Sly bajó la mirada primero, como si el contacto visual la obligara a enfrentar una verdad demasiado grande. Alil respiró hondo, intentando formular una frase que consiguiera romper la barrera que tantas veces habían reforzado entre ambos. Pero ninguna palabra parecía apropiada. ¿Cómo resumir meses de emociones contenidas en una simple frase? ¿Cómo pedir perdón por algo que nunca se dijo en voz alta, pero que ambos sintieron? Ese encuentro no resolvió nada. No aclaró el pasado ni definió el futuro. Pero dejó una huella profunda, una confirmación silenciosa de que lo que habían vivido no fue una ilusión. Que las Kumleler KRK solo estaban esperando ser reparadas, si ambos encontraban el valor suficiente para hacerlo. Desde entonces, cada uno siguió su propio camino, intentando reconstruir lo que el tiempo y el orgullo habían fracturado. Pero la nostalgia seguía siendo una compañera constante. Porque hay historias que no terminan cuando se escribe el último capítulo. Hay historias que continúan viviendo en la memoria, alimentadas por el eco de lo que pudo ser. Hoy, el drama de Sly Turkoglu y Alil Ibrahim Ceylan sigue siendo un misterio a medias. Una mezcla de amor no confesado, orgullo mal entendido y oportunidades perdidas.